Harto pinchazo telefónico, harto mensaje de texto, harto WhatsApp, donde se decían varias cosas. Rocío Fonseca, ¿cómo estás? Buen día. Bien, Lucho. Cuéntanos, ¿cómo se viene esto? Porque, a ver, lo que comenzó a aparecer en los medios, hay varias declaraciones que quizás no son explícitas, pero dicen mucho. Partamos con que yo creo que es el tercer pinchazo que hacemos acá, Claro, desde que tú llegaste y desde que yo estoy en este equipo. Claro. Partamos por ahí. Y caso Procultura, sin duda, es un tema que llegó para quedarse, va a estar en los próximos días, en las próximas semanas, y yo creo que se va a tomar sin duda lo que queda de este año, lo que queda del gobierno del presidente Gabriel Boric. Es un caso que tiene distintos capítulos, por denominarlo de alguna manera, y que hace rato está dando vuelta, hace rato sabíamos que en algún momento iba a explotar, estaba bajo la alfombra, por denominarlo de alguna forma, y finalmente ayer ya sale esta bomba, como tú presentabas la nota, que finalmente está teniendo sus principales repercusiones. Para entender el caso Procultura, Procultura es una fundación en que fue fundada, valga la redundancia, por Alberto Larraín, un psiquiatra cercano al presidente Gabriel Boric, quien hoy día está siendo investigado por fraude al fisco y tráfico de influencias. En el marco de esta investigación es que la Fiscalía ha solicitado distintas diligencias que, recordemos, tienen que ser aprobadas por un tribunal respectivo. La más controversial, sin duda, ha sido el tema de los pinchazos telefónicos y, en específico, las dos solicitudes que ha hecho la Fiscalía para interceptar el teléfono celular del presidente Gabriel Boric. Ambas solicitudes han sido rechazadas. El principal argumento de la Fiscalía, del fiscal Cooper, en este caso, quien es el que lleva la investigación, se centra en las sospechas de un eventual financiamiento irregular de campañas políticas donde también estaría la del presidente Gabriel Boric del año 2021, Lucho. Mira, está con nosotros Rocío, que nos va a entregar detalles, y está con nosotros también Mauricio Morales, nuestro decano, nuestro académico, y está también José Antonio Villalobos, exfiscal. Los cuatro vamos a ir aquí conversando y desmenuzando un poco qué es lo que se viene con la interceptación telefónica. Y Rocío, te pregunto a ti primero, en primera instancia tú lo decías, la Fiscalía pidió interceptar el teléfono del presidente. Sí. Lo pide al Tribunal de Garantía, el tribunal dice que no. Que no basta con que él solamente sea un amigo del investigado, claro, para que se pueda intervenir. Pero se logra la conversación del presidente con Josefina Uneus, expareja de Alberto Larraín, porque era la psiquiatra del presidente, porque a ella se le estaba investigando el teléfono. Así es. Pese a estos rechazos, la Fiscalía logra tener un contacto telefónico del presidente Gabriel Boric, y acá hay que entender, esta conversación de Josefina Uneus, que recibe de parte del mandatario, es una intercepción que se da por Alberto Larraín. La Fiscalía había solicitado interceptar los teléfonos móviles de Alberto Larraín. 3 celulares, entre ellos estaba el teléfono de su pareja. Al parecer ese celular estaba a nombre de él. Es que, perdón, ese pequeño detalle, porque ese teléfono creo que estaba a nombre de Alberto Larraín. Estaba a nombre de Alberto Larraín. No es de Josefina Uneus. Estaba a nombre de Alberto Larraín, y mientras la Fiscalía, la PDI en este caso, realiza las escuchas, se percata de que este teléfono finalmente lo usaba otra persona, en este caso Josefina Uneus. Se da cuenta que, pese a que es de otra persona, hay un interés importante en esas conversaciones, en ese teléfono celular, y por eso es que, pese a que el teléfono estaba a nombre de Larraín, insiste y solicita mantener la interceptación de ese aparato celular. Y ahí es donde finalmente se da ya paso a este tipo de conversaciones, este pinchazo finalmente, que es parte de uno de los argumentos, de los antecedentes que suma la Fiscalía para solicitar esta interceptación al presidente Gabriel Boric, que fue rechazada. Ya vamos a ir con los chats, o sea, con esta conversación telefónica. Tenemos las gráficas, las partes más importantes, pero entiendo que también tienen algo importante. Le vamos a preguntar primero a don José Antonio Villalobos, exfiscal. La Fiscalía le pide al Tribunal de Garantía poder pinchar, como se dice coloquialmente, o escuchar el teléfono del presidente. La Fiscalía dice que no. O sea, perdón, el Tribunal de Garantía dice que no, porque no es un sujeto de interés para la investigación, porque no solamente por ser amigo de la persona investigada, él tiene algún tipo de responsabilidad, entonces lo niega. Pero se llega igual a una conversación del presidente, que es por tener interceptado este teléfono que, como bien nos decía Rocío, es de Alberto Larraín, pero lo tenía su pareja María José Uneus. ¿Se puede hacer eso de llegar igual a una conversación del presidente, José Antonio?
Mira, lo que pasa es que lo que ha estimado el tribunal al momento de solicitar la interceptación telefónica del teléfono del presidente de la República es que al parecer los antecedentes no eran suficientemente contundentes para que él pudiera autorizar finalmente una medida intrusiva de esta envergadura, ¿no? Probablemente los antecedentes los encontró febles, débiles, para vincularlo directamente a la comisión de este delito de fraude al fisco. Ahora bien, lo que ocurre es que a propósito de otra autorización judicial es que se llega finalmente a plasmar una comunicación entre el presidente de la República y una persona que en principio no estaba siendo imputada en la investigación, ¿no? Era usuaria de un teléfono celular que había sido previamente autorizado por un tribunal de la República. Y en ese marco es donde se obtiene finalmente esta conversación, que es una de las que conocemos, probablemente existen otras también, pero principalmente yo creo que el juez que analizó finalmente esta petición de la Fiscalía para interceptar el teléfono del presidente de la República estimó débiles los antecedentes para que pudiera autorizarlo y exigió probablemente que le invocaran otros antecedentes investigativos más serios, más relevantes, para vincularlo más allá de un conocimiento que haya tenido, una vinculación con la persona que estaba originariamente investigada, para autorizar una medida de esta envergadura, que son medidas excepcionales y por lo tanto, siendo una herramienta investigativa relevante para la Fiscalía, me parece que siempre es necesario que los antecedentes sean contundentes para que un juez pueda autorizar una medida de esta envergadura. Claro, ¿tenemos la conversación, Rocío? Tenemos para que la analicemos. conversación. Es Algunos una... extractos. 14 de octubre del año 2024, del año pasado. No es hace tanto tiempo, yo creo que es un factor a considerar. Ahí Mauricio nos va a poder hacer el análisis político quizás. Esta conversación la comienza el presidente Gabriel Boric desde un número desconocido para Josefina Uneus. La llama, ella no reconoce con quién está hablando y él le dice: hola, hablas con Gabriel Boric. Ahí se da inicio a esta conversación. Josefina, por supuesto, al comienzo queda quizás un poco sorprendida y finalmente acá hay que entender que hay una cercanía entre el presidente Gabriel Boric y Josefina Uneus. Ella es su ex psiquiatra. Hay una cercanía también entre el presidente Gabriel Boric y Larraín. Ellos eran muy cercanos entre el mundo político, pero también en su propio aspecto personal. Y si vamos a la conversación, en una parte llama mucho la atención que la propia Josefina Uneus le dice al presidente Gabriel Boric: en honor a la confianza y a tu rol, también voy a ser honesta. ¿Puedo en este espacio? ¿Es un espacio protegido? ¿No está siendo grabado nada? Ella tiene la sospecha de que acá podría haber un pinchazo, que eso también ayer lo analizábamos y nos llamaba un poco la atención. El presidente Boric le responde: no sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder. No sé si avanza, ahí está. Josefina Uneus dice: bueno, me da lo mismo, ya, perfecto. Sí, yo creo que ha sido un proceso largo, yo creo que estamos frente a una personalidad psicopática, franca, que ha hecho, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso, yo creo que no haya una apropiación indebida. Después de hablar con 5 penalistas y dar una vuelta como de un año en este tema. Cuestión. Claro. Bueno, ese es el análisis, bien digo, que hacen en un comienzo entre Josefina Uneus y el presidente Gabriel Boric, donde analizan, finalmente hacen un control de daños de lo que estaba pasando con Alberto Larraín, pero principalmente con Procultura, una fundación que había firmado distintos convenios con distintas regiones, en Antofagasta y Magallanes, con distintos gobiernos regionales, donde por supuesto también se están haciendo distintas diligencias, han incautado teléfonos, han hecho otros pinchazos a distintos celulares para poder indagar y tener mayores antecedentes. Rocío, antes de ir con ese mensaje. Perfecto. El llamado que le hace Gabriel Boric a Josefina Uneus es en 2 contextos también, ¿o no? Aquí ayúdame tú. Uno es el tema Procultura, porque ya le está dando vuelta al presidente la situación de Procultura y además creo que en esa fecha es cuando se sabe que Irina Karamanos le había tomado declaración la Fiscalía. Es por esa fecha más o menos. En calidad de imputada, claro. Recordemos que Irina Karamanos finalmente tiene esta declaración con Fiscalía. Ella finalmente entrega todos sus boletines del banco, porque acá las principales sospechas que vinculaban a Irina Karamanos eran traspasos que se habían hecho de la fundación a Irina Karamanos, pero estos ingresos habrían rebotado porque Irina Karamanos solo tenía una cuenta en el Banco de Estado. Esas eran las principales sospechas. Esto ya se esclareció. Irina Karamanos finalmente salió sobre la mesa de esta investigación, claro, y finalmente ahí el presidente Gabriel Boric presenta también su preocupación por la situación que estaba viviendo Irina, a quien habría prestado servicios en esta fundación por cerca de un año. Cuando el presidente Boric asume, ella deja esta fundación. Pero te decía lo de los contextos, porque uno es ese, es cuando se le toma declaración a Irina, que el presidente llama a Josefina, como dices tú, para hacer un poco control de daños, de ver cómo qué está pasando,
hasta dónde le podría salpicar a él. Me da esa idea, esa es una parte. Pero la otra parte también es que Josefina se acababa de separar de Alberto. Así es. Josefina era la psiquiatra del presidente y por medio de ella él conoce a Alberto Larraín. Y con Alberto Larraín tuvieron muy buena onda ellos, engancharon de inmediato. Sí, Josefina finalmente ella defiende la labor que hizo la Fundación, más no el actuar de su expareja. Yo creo que ese es el resumen de este caso. Y finalmente lo que ella le hace entender al presidente Gabriel Boric en esta conversación donde el mandatario, según la interpretación que podemos hacer, él intenta entender finalmente qué estaba pasando con Procultura y en qué situación también estaba Alberto Larraín y cómo se encontraba en este caso Josefina Uneus, quien es su ex psiquiatra. Antes que vayamos con el siguiente mensaje o el siguiente extracto de la conversación, Mauro, ¿tú cómo ves esto de este llamado, pero especialmente en el tema del contexto? Esto ocurre cuando Irina la llaman a declarar. ¿Sientes que es un poco arriesgado lo que hace el presidente de llamar a Josefina, de conversar esto así? Bueno, sí, denota preocupación real por parte del presidente de la República. De hecho, la tesis del fiscal, diría yo, es que existe acá un sistema, un mecanismo de financiamiento irregular de la política, pero en el caso de Irina Karamanos, el presidente, al parecer, y de acuerdo a lo que señala el mismo fiscal en lo que se ha conocido hasta ahora, intenta, por decirlo de alguna manera, coordinar una defensa de Irina Karamanos en el contexto de la investigación por el caso Procultura. Esa es la primera dimensión que uno podría analizar a partir de lo que está señalando en la conversación el presidente Boric con Josefina Uneus. Y por otra parte, y creo que esto podría ir encapsulando las responsabilidades en Alberto Larraín y no necesariamente en el presidente Boric o en la propia Josefina Uneus, es que ella misma señala que este señor Larraín tenía, y cito textual, una personalidad psicopática, es decir, no lo está diciendo una persona cualquiera, lo está diciendo una psiquiatra especialista en el asunto. Claro, y por otra parte, pareja. Ahí yo creo que hay un tema. Y por otra parte, señala que es un fanfarrón, es decir, que a partir de los contactos que él decía tener, involucraba muchas veces, a lo mejor, al presidente con gobernadores o con autoridades con el fin de obtener ventajas burocráticas y transformar esas ventajas burocráticas en proyectos que permitieran financiar a Procultura y posteriormente Procultura financiar campañas electorales que pueden ser eventualmente del propio presidente Boric, pero también hay evidencia de que estos recursos pudieron haber ido a algunas campañas de carácter local. Claro, Josefina dice en un momento, compró favores, algo así dice. Sí, exactamente. Claro. Veamos la siguiente conversación, Rosy. Esta es parte de la conversación de Josefina Uneus con el presidente Boric. Josefina dice, entregó su celular y computador. Ahora él tenía un sistema que se le iban borrando. Es un despelotado. O sea, no sé si tiene todo guardado como Hermosilla en un super iPhone. No tengo idea. El teléfono de Hermosilla siempre sale. Siempre sale. Siempre sale. El presidente Gabriel Boric le responde, o sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le pudo haber dicho, oye, qué interesante este proyecto, como no sé, pero... En este mensaje del presidente Gabriel Boric alude a que, no sé si ustedes recuerdan, yo creo que es clave, porque no sé si recuerdan que hace meses atrás, cuando estábamos hablando también del caso Procultura, se habría filtrado una conversación entre el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, con Alberto Larraín, donde Alberto Larraín le decía, no, yo hablé con el presidente electo, el presidente está al tanto. Finalmente se vanagloriaba quizás de estas cercanías, de esta supuesta cercanía que él decía tenía con el presidente Gabriel Boric. Tan supuesta no es, pues sí. Claro. Hasta lo quería poner de ministro, subsecretario. Bien, otro capítulo. Perdón por spoilear. Pero ahí el presidente Boric dice, quizás que yo en algún momento le dije que este proyecto era interesante, era bueno, no sé, no me acuerdo. Entendiendo, como bajándole quizás un poco el perfil a los comentarios que pudo haber hecho en el pasado. Y el siguiente mensaje del presidente Boric dice, saqué todos mis celulares antiguos para ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que, o sea, yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el tonto con eso. Claro, ahí, Mauro, ¿cómo lo ves tú eso cuando el presidente dice, jamás haría algo ilegal, pero quizás de tonto podría haber hecho algo? ¿Cómo lo lees tú eso? Yo lo interpreto como una forma en que el presidente de la República señala claramente de que a lo mejor no existe ningún problema de carácter jurídico o judicial y que a lo mejor el hecho de haber emitido algún juicio respecto a algún proyecto que llevaba adelante Larraín fue utilizado por Larraín para obtener ventajas en las distintas instituciones públicas que posteriormente le transfirieron recursos. Por eso decía recién que
este tipo, por lo menos esta conversación, da ciertas luces de que la responsabilidad podría estar encapsulada única y exclusivamente en Larraín, en esta conversación, pero luego, no me quiero adelantar, pero existen otros WhatsApp, otros mensajes en que participa Larraín, por ejemplo, de un grupo del Frente Amplio, en que él dice que ha puesto más dinero que cualquiera y posteriormente hay una investigación, una nueva arista, que involucra a un candidato por la alcaldía de Limache, en que se está investigando el traspaso de recursos de la fundación para su campaña político-electoral. Por lo tanto, si bien en este caso el presidente Boric podría aparecer como un agente, digámoslo así, secundario, y Larraín utilizando esas influencias para tratar de conseguir recursos en las distintas reparticiones públicas, todavía no sabemos bien cuál es el alcance de esta conversación y si es que existen más antecedentes al respecto. Por ahora yo no involucraría directamente al presidente Boric, sino que involucraría más directamente a Larraín, por lo menos de acuerdo a lo que tenemos hasta el momento a disposición pública. Claro, y en eso mismo, José Antonio, aquí igual nos llama la atención que la forma más o menos se va repitiendo. Una fundación que se le investiga porque no realizó lo que supuestamente se le entregó la plata para que realizara, y que esta plata al parecer, o eventualmente, según lo que dice la Fiscalía o lo que está investigando la Fiscalía, podría haber ido a campañas políticas. ¿Tú sientes que está más o menos por ahí armado lo que está haciendo el fiscal Cooper? Bueno, aparentemente la línea investigativa va en ese sentido, ¿no? Efectivamente hay un perjuicio bastante relevante y un monto muy importante que no está esclarecido aún cuál fue el destino de esos dineros, y por lo tanto creo yo que la línea investigativa que tiene hoy día la Fiscalía y que estuvo bastante encapsulado en algún minuto respecto al conocimiento público, porque uno se sorprendió gratamente porque esta era una investigación que estaba asignada a la Fiscalía de La Serena, la Fiscalía Regional de La Serena, y que no se tuvo conocimiento durante mucho tiempo de cuáles eran los avances investigativos que habían a su respecto. Y hoy día nos encontramos con esta suerte de filtraciones que hay a propósito de esta investigación, donde pudimos tomar conocimiento que el fiscal sí estaba haciendo diligencias bien relevantes para esclarecer finalmente los hechos, es decir, intentó a lo menos interceptar el teléfono de la máxima autoridad del país, y eso evidentemente tiene un reconocimiento investigativo, porque claramente la Fiscalía estaba investigando a todas las personas que podían haber estado involucradas en este supuesto fraude al fisco. Entonces, esa es una buena señal, a mi juicio, que hoy día tengamos por lo menos conocimiento que la Fiscalía estaba investigando a todo aquel que probablemente haya tenido conocimiento o intervención en un proceso judicial donde pudiera haber alguna configuración de delito. Y prueba de ello es que pidió el fiscal en 2 oportunidades la interceptación telefónica del presidente de la República, siendo rechazada esta, evidentemente porque no estaban todos los antecedentes, pero eso marca, creo yo, un hito en esta investigación, porque da cuenta de una seriedad en la persecución penal respecto de todos aquellos que hayan tenido algún tipo de intervención penal. Y por lo tanto, uno podría esperar positivamente que a partir de este conocimiento que hemos tenido público de estas preliminares informaciones, pudiera avanzarse con mayor celeridad en contra de aquellos que principalmente están imputados, como decías tú, en el caso de Larraín. Antonio, he visto harto crítica a la investigación del fiscal Cooper. Entre ellos también, y a veces la lógica del empate, vi mucha gente del oficialismo que decía: oye, pero a Piñera lo investigaron en no sé cuántas causas y nunca se pidió interceptar su teléfono. Insisto, mucho en esto de la lógica del empate. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, recuerda, Luis, que quien estaba a cargo de esas investigaciones era Manuel Guerra. Del expresidente Piñera era Manuel Guerra, que hoy día está imputado en una investigación. Entonces, claro, la respuesta está ahí. Básicamente esa es la respuesta. Pero yo creo que hoy día tenemos, creo yo, alguna expectativa respecto a cómo ha avanzado esta investigación más allá de las eventuales filtraciones que han existido. Claro. Y el problema es que cuando uno dice, bueno, ojalá la Fiscalía pueda trabajar tranquila respecto a la persecución de este caso, evidentemente eso no lo estamos viendo, porque tenemos al fiscal Cooper que está enfrentando durante el curso de esta investigación una remoción, ¿cierto?, ante la Corte Suprema por un grupo de diputados que entiende que él ha afectado gravemente una investigación y que ha incumplido sus deberes del cargo. Entonces, estará investigando tranquilamente hoy día el fiscal Cooper esta investigación, que es bastante relevante. Yo creo que hay dudas a su respecto, ¿no? Está obviamente preocupado de este proceso de remoción y a su vez tiene asignada una investigación de esta envergadura. Entonces, quizás uno podría esperar
y en algún minuto se dijo también, que dada la envergadura, el cargo que estaba ostentando la máxima autoridad del país, el presidente de la República, que había sido objeto de alguna medida solicitada, a lo menos en términos intrusivos, que fuera necesario que asumiera esta investigación la máxima autoridad del Ministerio Público, que es el fiscal nacional, ¿no? O sea, ¿qué persona más importante y qué persona tiene otro cargo más relevante que el de presidente de la República que hoy día está enfrentando a lo menos una investigación penal? Eso hay que decirlo. Independiente que se haya rechazado esta interceptación telefónica, el presidente de la República hoy día está enfrentando una investigación penal. Ha sido objeto de una medida intrusiva de parte de la Fiscalía que los indica como una posible persona que tenía conocimiento o vinculación con otra persona que sería el autor de un fraude al fisco. Entonces, sería conveniente, a mi juicio, que pudiera analizarse esta posibilidad que el fiscal nacional asumiera esta investigación, dada la relevancia del cargo de las personas que están siendo investigadas. Claro, solamente para añadir ahí, Luis Rocío, claro, ustedes recordarán, para hacer un poco de serie de tiempo, los primeros escándalos por financiamiento irregular de campañas. Recuerden ustedes los sobresueldos en el Bobcate. La sospecha es que varios de esos dineros iban a parar a campañas. Se hace la reforma el año 2004 para tratar de controlar la influencia del dinero en la política. Posteriormente, el caso Penta SQM, mecanismo, boletas ideológicamente falsas. Y ahora tenemos el caso Fundaciones, que vendría a ser una especie de tercer mecanismo para intentar financiar campañas electorales, en este caso vía recursos públicos. Por lo tanto, esto no es que sea tan novedoso, tan nuevo en la historia política reciente de Chile, pero lo que sí sorprende muchísimo es el mecanismo utilizado por fundaciones que se supone adquieren recursos precisamente para beneficiar a los más pobres y no para estar financiando ni inyectando recursos a partidos políticos ni a campañas electorales. Eso me parece que es lo más abominable del caso Procultura. Claro, y te quería preguntar, Rocío, a lo mejor no tienes la respuesta, porque sé que el tema está muy encima todavía, pero Alberto Larraín era súper cercano al presidente, sí, súper cercano. Incluso se pensó en él para el ministerio, y lo conversa con Josefina, para el Ministerio de Desarrollo Social, o hasta una subsecretaría. Josefina Uneus le dice, en esta conversación el presidente le dice, no, si él es súper mentiroso. De hecho, una vez dijo que tú le habías ofrecido ser ministro de Salud, que después le ofreciste ser ministro de Desarrollo Social. Diciendo esto a la boleada, quizás. Y ahí el presidente Boric le responde, eso es cierto. Yo en algún momento pensé en él para Mindeso, el Ministerio de Desarrollo Social, pero la Isquia me paró. Isquia Siches, ex ministra del Interior, quien en su momento, cuando estaba comenzando el gobierno del presidente Gabriel Boric, cuando el mandatario estaba armando sus equipos recién, es que pone el nombre de Alberto Larraín sobre la mesa y Isquia Siches le dice no. ¿Por qué? Él no. Esa es mi pregunta. Lo que sabemos es que Isquia Siches sería cercana a Josefina Uneus. Y ahí finalmente ya quizás conocía más íntimamente de otra faceta quizás de Alberto Larraín, o desconocemos más bien si es que hay otro factor que haya influido en esta decisión, en este bloqueo, como dice el presidente Gabriel Boric, que le hizo Isquia Siches para poder poner a Alberto Larraín en un cargo de gobierno. Isquia, que tuvo hartos patinazos, fue asertiva pero acá, finalmente según dice en Josefina. esto, si es que esto es así, Isquia salvó al presidente de una grande. Así es. Claro. Y si vamos, Lucho, de vuelta a estos argumentos que tenía el fiscal Cooper para finalmente solicitar estos pinchazos. Rocío, sí, Lucho. Nuestro editor me da un dato que no deja de ser importante, que me dice que Isquia tampoco quería Monsalve. No le tenía muy buena. Mira. Juan Carlos Lepe. ¿Ves? Tiene sus cositas. Sí. Mira. Ya, volviendo a los distintos antecedentes que tenía el fiscal Cooper para solicitar finalmente este pinchazo al presidente Gabriel Boric, estaba esta conversación que vimos, esta conversación telefónica, este pinchazo a Josefina Uneus, pero también hay otros antecedentes que podrían complicar al presidente Boric, pero como decía Mauricio hace un rato atrás, principalmente complica aún más a Alberto Larraín, el fundador y director de Procultura. Hay un llamado telefónico de la cofundadora de la fundación, quien recibe un llamado de una tal Lucía.
Desconocemos quién es esa Lucía, pero esta Lucía le está pidiendo que le paguen un monto que la deudan de parte de la fundación. Ella insiste en que le paguen ese dinero e incluso dice, yo hablé con Alberto Larraín y Alberto Larraín me dijo que se gastó la plata en la campaña del presidente Boric. Textualmente dice, no, gasté esa plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca. Ese mensaje, esa frase finalmente de esta tal Lucía levanta nuevamente las sospechas en la Fiscalía y es uno de los antecedentes más que se suman ya dentro de estos argumentos que tiene la Fiscalía y dentro de los cuales también utiliza para solicitar este pinchazo al presidente Gabriel Boric, que recordemos en 2 ocasiones fue rechazado por el tribunal respectivo. Y hay otro factor a considerar, que lo mencionaba hace un rato atrás Mauricio Morales también, que es este grupo de WhatsApp de distintas autoridades, claro, Convergencia Cristiana. Se cree que el nombre es ese por Convergencia Social, ex partido, hoy día parte del Frente Amplio, pero también por la Democracia Cristiana, donde pertenecía, donde era cercano también Larraín. Antes de contarnos de ese grupo de WhatsApp, 2 minutos de pausa. Perfecto. 2 minutos. Volvemos de inmediato. 10:28 de la mañana más o menos, señor director. Eso, ahí alcanzó a verlo bien. Rocío, quedamos en este grupo de WhatsApp Convergencia Cristiana. Primero, ¿por qué se llama así? Lo que se cree, la información que tenemos es que el nombre vendría de Convergencia Social. Recordemos este partido que pasó a ser parte hoy día del Frente Amplio y por otra parte por la Democracia Cristiana, partido cercano de Larraín. Claro. O sea, finalmente en esta conversación, que era un grupo de 7 u 8 personas, estaba el diputado Diego Ibáñez, estaba Alberto Larraín y estaba también Víctor Ramos, el actual subsecretario. En esta conversación ellos discutían temas financieros y finalmente uno decía que puso tanto dinero, otro que puso tanto. Diego Ibáñez, y lo donde llama la atención es que Diego Ibáñez dice que ellos quedaron con una gran deuda luego de la campaña del apruebo. Y él dice, teníamos una deuda millonaria por el apruebo que se rechazó, aludiendo a gastos de la campaña del plebiscito constitucional. Es decir, donde más encima en esta campaña, que donde más encima perdieron, habrían quedado con una deuda muy grande. Y en eso 500 es que millones dice aproximadamente, claro, ¿no? Claro, que y en eso Larraín dice como, ¿qué tanto se quejan ustedes y yo fui acá el que puso más? O sea, finalmente ahí nuevamente queda en evidencia que hubo dinero, eventualmente de Procultura, que se usó con fines políticos. Fines que, por supuesto, no eran los contemplados para este dinero estatal, finalmente, que fue destinado a Procultura. Rocío, 2 segundos. José Antonio, para ti, ¿eso ya configura o falta para que configure delito? Obviamente se necesitan las transacciones y todo, pero ya empieza a entregar indicios de financiamiento ilegal. O sea, más que financiamiento ilegal, que per se es lo que se habla ahí, evidentemente acá lo que se está investigando es un fraude al fisco, porque son dineros que son asignados a una fundación y que tú probablemente los destinas a una situación distinta que este financiamiento ilegal de la política, en este caso de campañas políticas. Por lo tanto, ahí tú tienes un fraude al fisco. Y por eso es que el fiscal Cooper, en base a este fraude al fisco reiterado, porque son en varias oportunidades, es que puede pedir una interceptación telefónica, porque la ley es clara ahí. Cuando existen sospechas fundadas de participación de una persona en un fraude al fisco, es decir, un delito que merece pena de crimen superior a 5 años de privación de libertad, es que tú puedes como fiscal pedirle al tribunal que autorice interceptar telefónicamente a una persona. Y por eso es que en ese marco es que se pide finalmente la interceptación del presidente de la República. Rocío, y aquí voy a ir con Mauro después, hay una parte también en ese chat donde hablan referente a los cargos. Y lo que le da a entender Alberto Larraín es de que ganaron la elección, pero que finalmente ni un puesto de guardia en el ministerio nos dieron, una cosa así, ¿o no? Ni un puesto de guardia en el Ministerio del Deporte, en la Seremía del Deporte, algo así dice, menospreciando y exagerando esta situación, por supuesto, aludiendo a que finalmente lo dimos todo por esta campaña y no recibimos nada de vuelta. Dejando en evidencia quizá, y se da este debate finalmente, de que hubo una especie de repartición de cargos políticos aludiendo al presidente de la República. Claro. Rocío, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Sabemos que ahora hay otras misiones a las que tienes que ir. Nosotros seguimos mientras con José Antonio y con Mauricio. Y le dejo planteado... Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Nos vemos. Te dejo a ti planteado, Mauro, y te pido un favor además, si me puedes pasar el destacador que está ahí abajo. En ese sentido, ahí aparece esta postura del Frente Amplio como partido hegemónico, pero también estos constantes
conflictos con el socialismo democrático, porque después la respuesta es como, oye, hay algunos que ni ganan ni tienen cargo. Claro, sí. Es decir, acá, bueno, tenemos varias cosas. La primera es la división a la que tú haces referencia entre Frente Amplio y Socialismo Democrático, producto de que a lo mejor el Frente Amplio no se sintió satisfecho con la provisión de cargos que se le hizo en una primera etapa. En segundo lugar, que acá hay evidentemente vínculos personales que se transforman en vínculos políticos. De hecho, el presidente Boric nunca fue capaz de separar esos vínculos personales de lo que era la nominación para cargos públicos. Están los casos de Isquia Siches, de Giorgio Jackson, de Miguel Crispi, entre otros, cuestión que uno podría entender, pero al mismo tiempo podría cuestionar. Generalmente los presidentes intentan separar los vínculos personales de lo que son los vínculos políticos, y toda esta trama trae como consecuencia que tengamos fuertes dinámicas, en este caso, de nepotismo, de tráfico de influencias, de, como decía José Antonio, de fraude al fisco, de financiamiento irregular de campaña. O sea, están todos los vicios que en su minuto se criticaron tan fuertemente desde el Frente Amplio y desde la izquierda en general, y que luego se traspasan de manera muy prístina a una situación como la que estamos analizando acá. Y dicho sea de paso, Alberto Larraín no solamente tenía vínculos con gente del Frente Amplio y directamente con el presidente Boric, sino que también con gente de la exconcertación. De hecho, Claudio Rego era muy cercano, se le hizo un traspaso millonario para temas de suicidio, y esta fundación, lo curioso es que... Era un programa de trabajo de prevención del suicidio. Claro. Y esta fundación pintaba fachadas, reparaba... pintaba fachadas, las reparaba, capacitaba gente y hacía estos programas de prevención del suicidio. Es decir, era una fundación que estaba preparada, al parecer, para distintas funciones, pero que todo indica que al menos parte de esos recursos fueron a parar no en beneficio de los más pobres, sino que a las arcas fiscales de algún candidato o de algún partido político en particular. Claro, y aquí, José Antonio, también nos damos cuenta que el caso Fundaciones, como lo decía Mauro, es la forma que tuvo la política para poder financiar irregular. O sea, Mauro hacía una cronología súper buena, los sobresueldos, después tuvimos las boletas ideológicamente falsas y ahora pasamos a las fundaciones. La forma de sacar la plata al Estado. ¿Se van a venir más formalizaciones y tú crees que esto llegue al presidente? Mira, a lo menos lo que hay preliminarmente es que un tribunal ha ponderado los antecedentes que entregó la Fiscalía para una medida intrusiva respecto al presidente y le ha dicho que no. O sea, ha estimado por lo menos insuficientes en esta etapa los antecedentes para avanzar en una persecución penal a su respecto. No sabemos si en el avance de la investigación pueden aparecer nuevos antecedentes que puedan vincularlo quizás en una suerte de intervención penal, y para eso obviamente la Fiscalía deberá avanzar en ello. Ahora, un punto también bien importante que tocaban anteriormente, cuando se hablaba anteriormente, por ejemplo, en los gobiernos de derecha, por ejemplo, cuando los empresarios financiaban campañas políticas de candidatos de derecha y se decía, bueno, los empresarios están haciendo trampa porque están fuera del margen legal aportando campañas políticas. Yo creo que este caso es mucho más grave, porque en el fondo tenemos dinero estatal, no es dinero de privados, y es dinero estatal que está destinado a las personas más pobres, que está siendo utilizado en beneficio de campañas políticas para obtener finalmente cargos y distribución de cargos en un gobierno que lamentablemente no fue lo que querían muchas personas que votaron por esos partidos. Dos datitos. Les recomiendo ver el podcast de Julio César con José Antonio Neme, donde hacen una descripción muy buena de esta situación y de lo que hablaba el Frente Amplio. Hablan de que era una cáscara, básicamente, que no eran tan probos como decían, no eran tan feministas como decían, y que al final todos estos casos les terminaron explotando la cara. Está bien bueno el podcast para que lo vean. Y lo otro, a mí me tocó ir siguiendo con el caso Fundación en general. Si el caso Fundación es transversal, o sea, hay un diputado del Partido Republicano que está en prisión preventiva por el caso Fundaciones. A mí me tocó ir en Concepción a la plaza que supuestamente iba a arreglar la fundación donde estaba Camila Polisi, donde supuestamente iban a pintar, iban a arreglar. Finalmente eso quedó en nada. Y ahí está lo que dices tú, José Antonio, de que son platas públicas, son platas de todos nosotros. O sea, la política, tú te das cuenta, y lo decías tú, Mauro, siempre va más rápido que la ley. Siempre va más rápido. Y ahora vamos a ver qué respuesta institucional hay a esto, y lo más probable, como Chile es un país legalista, que se va a estudiar alguna ley que limite, no sé si el acceso a recursos públicos o un mayor control de los recursos públicos para las fundaciones. Y me gustaría, por ejemplo, que para estos efectos hubiese un sistema parecido al que tiene la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID. Nosotros los académicos postulamos a proyectos, ganamos proyectos, y cuando llega el momento de rendir cuentas es impresionante la fiscalización que se nos deja caer.
O sea, nos tratan casi, entre comillas, como delincuentes, es decir, como eventuales delincuentes. Y nos empiezan a ver peso por peso lo que gastamos, lo que no gastamos, y si es que hay algún error, alguna diferencia de 1 o 2 pesos, nos hacen reponer ese dinero porque hay una fiscalización muy fuerte hacia nosotros los académicos, pero en este caso parece que la fiscalización era mucho más blanda. Y lo último, veremos qué efecto tiene esto sobre la campaña electoral primaria y la campaña electoral de primera vuelta, porque con esto la candidatura de Vinter comienza a crujir, dado que es precisamente la candidatura del Frente Amplio. Sí, le pega a él. Muchas gracias a ambos. Listo, pues nos vemos. Agradecemos. Chao. Que estén bien. Nos vemos.